Mi exesposa exige que lo que gaste en mis hijos, lo gaste para sus hijastros. ¿Estoy mal por negarme? Hola a todos. Vengo aquí con la necesidad de desahogo. Necesito un consejo porque realmente no sé si estoy mal yo o mi exesposa. Me llamo Diego. Tengo 38 años y algunos años separado de Diana, con quien procreé 2 hijos maravillosos a los que amo y adoro. Sin mentir, son mi motivación para trabajar cada día más y darles todo lo que merecen. Santi tiene 12 años y una melena rebelde que heredó de su madre. Justo esa mañana devoraba cereales con la concentración de un neurocirujano mientras su iPad reproducía un TikTok a todo volumen. Abril, 10 años y ojos que todavía creen en las hadas. Intentaba dibujar un unicornio en su cuaderno entre bocado y bocado de tostada. El ritual sagrado del desayuno antes del colegio. Mi ritual. El único momento del día donde el mundo se reduce a los 3, a los ruidos familiares, a las migajas en el mantel y a mi taza de café. Siempre demasiado fuerte, siempre demasiado rápido. Todo empezó ese día. Todo iba bien. O tan bien como puede ir cuando llevas la etiqueta de padre separado pegada a la frente como un anuncio luminoso. La ruptura con Diana fue hace 4 años. Dolorosa, sí, pero civilizada. Lo importante eran los niños, y lo seguían siendo. Cumplía con la manutención al día, religiosamente, más incluso. Las entradas al concierto de su grupo favorito que Abril soñaba, el campamento de robótica de Santi que costaba un riñón, las tenis de marca que no eran necesarias pero que les iluminaban la cara. Lo hacía porque podía. Y porque ver esa chispa en sus ojos de mis hijos era mi oxígeno. Los fines de semana alternos aquí, en mi apartamento de 2 habitaciones que huele a pizza recién hecha y esfuerzo, era mi templo. Justo, mi teléfono vibró sobre la encimera, rompiendo el coro matutino de masticar y música electrónica de fondo. Era Diana. Un escalofrío involuntario me recorrió la espalda. No solía llamar a estas horas. Abrí la línea. ¿Diana? ¿Todo bien? Mi voz sonó más ronca de lo habitual. El café frío me raspó la garganta. Hola, Diego. Sí, todo bien. Su tono era extraño, forzadamente ligero, como cuando intenta venderte algo que no quieres. Escucha, quería hablar contigo de algo importante, sobre los niños. Me apoyé en la encimera, la cerámica fría bajo mis palmas. Abril me miró, sus grandes ojos interrogantes. Le sonreí, un gesto automático que no llegaba a mis propias entrañas. Dime, bueno, ya sabes que Carlos y yo llevamos 1 año casados. Carlos es el nuevo marido de Diana, un tipo correcto, según los informes limitados de mis hijos. Contador, le gusta el fútbol y los puzzles de 1000 piezas. Y prosiguió. Y sus hijos, Lucas y Martín, están integrados en la casa. Es genial, la verdad. Se llevan fenomenal con Santi y Abril. Me alegro, dije, sincero pero cauteloso. ¿A dónde iba esto? Claro, hubo una pausa. La oí respirar hondo al otro lado. Y es que, bueno, Carlos y yo queremos que esto sea una familia de verdad, unida, sin diferencias. Que todos los niños se sientan iguales, queridos. ¿Sabes? Por supuesto. El café empezaba a sentárseme como una losa en el estómago. Pues mira, otra pausa, más larga. El otro día, cuando recogiste a Santi y Abril, trajiste esas camisetas de ese grupo, que les encantaron a los chicos. Y bueno, Lucas y Martina las vieron, y se sintieron un poco mal. Excluidos. ¿Comprendes? Sí, comprendo. Respondí sin saber qué más decir. Guardé silencio. Las camisetas. Las había comprado el sábado pasado después de que Abril me suplicara con esos ojos que derriten acero. Santi también quería una. Fueron caras, sí, pero esa tarde, viéndoselas poner, saltando en el salón como energúmenos, valió cada céntimo. ¿Diego? ¿Estás ahí? Sí, Diana, estoy aquí, escuchando. Mi voz sonó plana, metálica. Bueno, pues eso. Carlos y yo pensamos que para evitar este tipo de situaciones, para que no haya celos ni malos rollos, pues que sería bueno. Justo incluso que cuando tú les compres algo a Santi y Abril, o les des dinero extra para algo, o pues que hagas lo mismo por Lucas y Martina, para que todos tengan lo mismo. Para que sea equitativo. Queremos que la energía positiva fluya en la casa. El mundo se desenfocó. El sonido del tenedor de Abril contra el plato. La musiquilla del iPad de Santi. El zumbido lejano del tráfico. Todo se convirtió en un rumor sordo, apagado por el estruendo dentro de mi cabeza. Mi incredulidad estaba ahí. Que les compre lo mismo. ¿A los hijos de su marido? Diana. Empecé intentando mantener la calma, pero notando cómo el filo se colaba en mis palabras. Lucas y Martina tienen a su padre. A Carlos. Tienen a su madre. Tienen su propia familia. Yo soy el padre de Santi y Abril. Mi responsabilidad, mi cariño, mi bolsillo están con mis hijos. A ver, Diego, no se trata de responsabilidad legal. Su voz subió de tono perdiendo la falsa dulzura. Se trata de los niños, de que no se sientan menos que sus hermanos, de crear un ambiente sano aquí, en su casa. Carlos hace mucho por Santi y Abril, como ayudarlos con sus tareas, o comprar helado para todos, ¿sabes? Les lleva a sus actividades, les ayuda con los deberes.
les compra chuches. Diana, Carlos es tu marido. Corté más brusco de lo que pretendía. Santi levantó la vista del iPad. Alerta. Bajé la voz forzándome a un susurro tenso. Vive con ellos a tiempo parcial. Es lógico que tenga una relación con ellos. Y bueno, creo que yo te doy una partida para cubrir esos gustos y antojos de mis hijos entre semana. Pero yo no soy el padrastro de Lucas y Martina, ni su tío, ni su benefactor. Soy el padre de Santi y Abril. A ver, dijo ella tratando de mantener la voz calmada. Es cuestión de solidaridad familiar, de no crear diferencias, insistió. Y ahora el reproche era claro. No quiero que mis hijos, todos mis hijos, crezcan con resentimientos. Piensa en ellos, Diego. Por una vez, piensa más allá de tu cuadradez. Me quedé sorprendido. Ahora los hijos de Carlos también son sus hijos. Sin embargo, justo ahora estaba tratando de no perder la paciencia con Diana. Cuadradez, dijo. La palabra me golpeó como un puñetazo. Llamar cuadradez a trabajar 10 horas al día para pagar una hipoteca, la manutención, las extraescolares, sus gustos entre semana y aún así, arañar euros para ver sonreír a mis hijos, no era cuadradez. Era mi responsabilidad para con mis hijos, porque tengo que pagar los gustos de otros que ni siquiera los conozco aún en persona. Y llamar cuadradez a poner a mis hijos siempre en primer lugar. ¿Solidaridad familiar? El sarcasmo me quemó la lengua. Diana, yo pago hasta el último céntimo de lo que debo. Y más, mucho más. Pero financiar la equidad emocional de tu nueva familia, eso no entra en el acuerdo de divorcio, ni en mi presupuesto. No es financiar, es ser justo. Su voz temblaba de indignación. ¿Tan difícil es comprar 4 camisetas en lugar de 2? ¿O darles a todos 20 euros cuando les das a los tuyos? Miré a mis hijos. Santi, abstraído de nuevo en su mundo digital. Abril, terminando su unicornio con lengua afuera, concentrada. Mis hijos, mi sangre, mi razón para levantarme cada mañana y luchar contra la corriente. No iba a diluir lo que era suyo, lo que les daba un poco de alegría en este lío, para apaciguar la incomodidad de una dinámica familiar que yo no había elegido. Era increíble que pidiera eso. Diana, dije, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Honestamente no sé por qué me pides esto. Lo que yo haga con mi dinero, con mi tiempo, con mi afecto, respecto a mis hijos, es asunto mío. Santi y Abril son mi prioridad absoluta. Si Carlos quiere que Lucas y Martina tengan camisetas idénticas, o 20 euros, o lo que sea, que trabajen más, él es su padre, que se las compre. Hubo un silencio cargado al otro lado. Cuando habló de nuevo, su voz era un cuchillo de hielo. No pensé que fueras tan egoísta, Diego, tan incapaz de ver el bienestar de todos los niños bajo este techo. Esto no se va a quedar aquí. ¿No ves que no está habiendo equidad aquí? Vas a crear un problema muy feo. El problema lo estás creando tú, respondí, con una fatiga repentina que me pesó en los huesos, con unas expectativas que no tienen ni pies ni cabeza. Mis hijos no son moneda de cambio para comprar la paz en tu nuevo matrimonio. Colgó, sin un adiós, solo un clic seco que resonó en el silencio repentino de mi cocina. Santi había parado el video. Abril miraba su dibujo, pero sus hombros estaban tensos. Habían captado la vibra, la rabia, el sinsabor. ¿Papá?, preguntó Abril, su voz pequeña. ¿Está mamá enfadada? Tomé un trago del café frío, amargo, como el regusto de la conversación. Forcé una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Un poco, cielo, pero no es nada. Acaba tu tostada, que no llegamos al cole. Mientras recogía platos, con manos que apenas sentía, la frase de Diana resonaba como un tambor de guerra dentro de mi cráneo. Esto no se va a quedar aquí. Y supe con una certeza que me heló la sangre, que el terreno estable, el delicado equilibrio que tanto me había costado construir para Santi y Abril, acababa de resquebrajarse bajo mis pies. Lo que venía no sería una discusión, sería una batalla. Conocía a Diana, era terca. Y mis hijos, mis preciosos e inocentes hijos, estaban justo en el medio. Santi devolvió su atención al iPad, pero sus dedos se movían más lentos sobre la pantalla. Abril dejó su lápiz y se quedó mirando su unicornio a medio terminar, como si de repente hubiera perdido la magia. Por dentro, la conversación con Diana daba vueltas como un torbellino enloquecido. Me había dicho egoísta e incapaz. Vas a crear un problema muy feo. Sus palabras eran clavos oxidados clavándose en mi cabeza. Era irracional para mí. De camino al colegio, Santi rompió el silencio desde el asiento trasero. Papá, ¿por qué mamá quiere que compres cosas para Lucas y Martina? Abril levantó la vista del libro que fingía leer. Sus ojos, grandes y claros, clavados en el retrovisor buscando los míos. Habían escuchado, claro que habían escuchado. Los niños siempre captan la tormenta antes de que rompan los truenos. Respiré hondo, buscando las palabras justas. Las palabras que no los pusieran en medio, que no los hicieran sentir culpables o divididos. El pacto sagrado desde el divorcio. Nunca usar a los críos como armas. Nunca. Porque tu mamá quiere que todos se sientan bien en su casa, Santi. Dije eligiendo cada sílaba con pinzas. Que no haya diferencias entre ustedes y ellos. Pero Lucas tiene su papá, dijo Abril, con la lógica impecable de sus 10 años.
Su papá les compra cosas. Tú nos compras cosas a nosotros. Exactamente, cielo. Exactamente. Cada papá cuida de sus hijos. Yo soy su papá. Carlos es el papá de Lucas y Martina. Es así de simple. Pero mamá dijo que éramos una familia ahora. Todos juntos, insistió Santi, su ceño fruncido reflejado en el espejo. Había un deje de confusión en su voz. Y algo más. Una pequeña punzada de culpa. Ahí estaba. La semilla. La presión sutil. Para que no se sientan excluidos. Diana ya estaba plantando la idea en ellos, haciéndoles cargar con un peso que no les correspondía. Escúchenme, dije aparcando frente al colegio y girándome para mirarlos a los ojos. Son lo más importante para mí, siempre. Lo que yo hago por ustedes. Las camisetas, el campamento, las chuches extra los viernes. Lo hago porque los quiero y porque puedo hacerlo. Lo que cualquier padre hace por sus hijos, a su alcance. Lucas y Martina tienen a su papá, que los quiere y cuida de ellos. Y está muy bien que se lleven bien todos juntos. Pero yo, mi responsabilidad, mi cariño de verdad, es para ustedes dos. Solo para ustedes. ¿Entendido? ¿Y el cariño de mamá? Preguntó Abril un poco triste. Y prosiguió. Ella divide su cariño para los 4. Tu mamá sigue amándolos igual. Solo que ahora divide el tiempo. Pero su amor siempre será para ustedes primero. Santi asintió, aunque su expresión seguía turbia. Abril sonrió, un poco aliviada, y me lanzó un «Te quiero, papá» antes de abrir la puerta y saltar a la acera. Santi la siguió, su mochila golpeándole la espalda con cada paso. Los vi alejarse, mezclarse con el río de niños que entraban al edificio, y sentí una punzada de miedo. ¿Estaba protegiéndolos? Oh, estaba cavando una zanja más profunda entre dos mundos que ellos tenían que evitar. El resto del día fue una niebla. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi estómago se encogía. ¿Sería Diana otra vez? ¿Un mensaje cargado de reproches? ¿O una nueva exigencia? Fue durante la pausa para comer, mientras engullía un triste sándwich en mi despacho, cuando llegó el primer disparo real. No era un mensaje de Diana, era un audio de WhatsApp, de Carlos. El nombre en la pantalla me sobresaltó. Nunca habíamos hablado directamente, salvo un hola cortés en las entregas de los niños. Su voz, cuando la pulsé, era tranquila, educada, pero con una firmeza de acero bajo la superficie. Hola Diego, soy Carlos. Diana me comentó la conversación de esta mañana. Lamento que haya habido malentendidos. Un pequeño silencio, calculado. Solo quería aclarar nuestra posición, desde la tranquilidad. No se trata de imponerte nada, ni de cuestionar tu papel con Santi y Abril, que es fundamental. Se trata del bienestar emocional de todos los niños bajo nuestro techo. Vivimos juntos, compartimos el día a día, las comidas, los juegos, y es inevitable que comparen. Cuando ven que Santi y Abril llegan con algo especial de tu parte, genera una desigualdad palpable, una herida en la dinámica familiar que intentamos construir. Mientras más escuchaba, los nudillos blancos alrededor del teléfono, nuestro techo, nuestra dinámica familiar. Las palabras resonaban como una reclamación territorial. No te pedimos que asumas una carga económica desmedida. Continuó su tono volviéndose ligeramente más conciliador, pero sin ceder un ápice. Pero sí una actitud de equidad. Si por ejemplo les das a tus hijos dinero para el cine un fin de semana que están contigo, quizás podrías dar una cantidad equivalente para Lucas y Martina ese mismo fin de semana. No para que lo gasten contigo, claro, sino para que lo tengan aquí, para sus propias salidas. O si les compras un detalle, ya sabes. Simplemente, que no haya un trato tan dispar que genere resentimientos. Pensamos que es lo más sano para todos, especialmente para Santi y Abril, que no necesitan esa presión adicional. La manipulación era casi perfecta. Envolvía la exigencia en papel de regalo de bienestar infantil y paz familiar, y remataba con el golpe maestro, especialmente para Santi y Abril. Usar a mis hijos como escudo para sus pretensiones. El café de la mañana me subió ácido por la garganta. ¿Cómo se atrevía a pedirme que hasta lo que gastaba con mis hijos en mi tiempo de custodia, que no se llevaban a casa, diera una cantidad exacta por los suyos? Era increíble que además hicieran sentir esa presión a mis hijos por tener un padre que podía pagar sus gustos. No respondí al audio. Borrarlo habría sido un alivio, pero guardé el maldito mensaje. Instinto. El mismo instinto que me llevó esa tarde, después de recoger a los niños del cole y llevarlos a su clase de inglés extraescolar, a hacer una llamada. No a Diana, no a Carlos, a mi abogado, Miguel, mi abogado desde el divorcio. Escuchó con atención profesional mientras yo, en el aparcamiento del centro de idiomas con el motor apagado y el crepúsculo, pintando el parabrisas de naranja, le soltaba el torrente de frustración y temor. Miguel, esto se está yendo de madre. Diana quiere que financie a los hijos de su nuevo marido, que les compre regalos, que les dé dinero, al mismo nivel que a Santi y Abril, porque dice que es injusto que mis hijos tengan más. Y ahora su marido me manda audios, diciendo que es por equidad y bienestar emocional de su casa. Al otro lado, Miguel soltó un suspiro largo, cargado de experiencia en batallas post-divorcio. Diego es un clásico.
Quieren extender el concepto de familia unida a tu bolsillo. ¿Qué dice exactamente el acuerdo de divorcio sobre gastos extraordinarios y regalos? Lo de siempre. Yo cubro los gastos ordinarios y extraordinarios acordados. Colegio, salud, actividades básicas, más la manutención. Los regalos, salvo cumpleaños y Navidad, son discrecionales. Nunca se mencionó financiar a otros niños. Claro que no, porque es absurdo, dijo Miguel con contundencia. Tu obligación, legal y moral, es con tus hijos. Punto. Lo que tú decidas darles extra, por encima de lo estipulado, es tu absoluta prerrogativa. Ellos pueden querer crear una familia de película, donde todos tengan exactamente lo mismo, pero eso no te convierte en el banco de la felicidad igualitaria de los hijos de Carlos. Mantén el acuerdo. Paga lo que debes, puntualmente. Y lo extra es para tus hijos, así de claro. Pero presiona, Miguel. Diana me llamó egoísta. Dijo que iba a crear un problema feo. Y los niños lo notan. Santi ya me preguntó por qué no compró cosas para Lucas y Martina. Ahí está el juego sucio, Diego. La voz de Miguel se endureció. Usar a los niños es bajo. Pero tú no entres a su juego. No discutas delante de ellos. No hables mal de Diana o Carlos. Refuerza a tus hijos. Tú eres su padre. Los quieres. Y lo que haces es por y para ellos. Y documenta todo. Guarda ese audio de Carlos. Guarda cualquier mensaje de Diana pidiéndote dinero o regalos para los otros niños. Si esto escala, necesitamos pruebas de que están intentando extorsionarte emocional y económicamente, desviando recursos que son legítimamente para Santi y Abril. Extorsión, la palabra, fría y legal, me estremeció. ¿Habíamos llegado a eso? ¿De discutir sobre camisetas a hablar de extorsión? ¿Crees que puede llegar a más?, pregunté, sintiendo un vacío en el pecho. Si Diana es persistente y Carlos la apoya, sí. Diego, podría intentar llevarlo a mediación, o incluso insinuar que no eres cooperativo con el bienestar familiar de tus hijos para influir en el régimen de visitas. Por ahora mantén la calma, pero prepárate, no cedas. Ceder sienta un precedente peligroso. Si das €1 para los otros niños hoy, mañana querrán 10. Al colgar, el peso de la conversación estaba más pesado que nunca. Esa noche, mientras Santi hacía matemáticas en la mesa del salón y Abril veía un dibujo animado, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Diana, no un audio. Texto seco, cortante. El sábado es el cumple de Abril. Vas a traerle el regalo cuando la recojas, como siempre. Solo para que lo sepas, Carlos y yo le compraremos algo a Abril. Y también a Santi, Lucas y Martina, para que no se sientan desplazados durante la celebración. Sería lógico y justo que tú hicieras lo mismo por los 4. Así todos estarían contentos el día del cumpleaños de Abril. Piensa en ella, en la fiesta. Lo leí 2 veces. La sangre me golpeó las sienes con fuerza. Usar el cumpleaños de mi hija. Usar su día especial como chantaje. Como palanca para forzarme a comprar regalos a los hijos de su marido. Lógico y justo. Las palabras relucían con un cinismo que me dejó sin aliento. Miré a Abril, riéndose con su programa, ajena a la bomba que su madre acababa de arrojar sobre su propio cumpleaños. Sobre nuestro día. Carlos tenía razón en una cosa aquella mañana. Esto no era solo una discusión. Era una guerra. El mensaje de Diana sobre el cumpleaños de Abril me dejó clavado en la silla. No tenía problema con comprarle regalo a mi hijo, pero, aún así, nunca habíamos funcionado así. En el cumpleaños de cada quien, solo el cumpleañero recibía regalos. Los demás compartían comida, pastel y dulces con el festejado. Y ya, Santi nunca se había quejado, y Abril tampoco. ¿Por qué debíamos cambiar la dinámica? Solo para que los hijos de Carlos no se sintieran excluidos, que Carlos se encargue de sus hijos. ¿Papá? La voz de Santi me sacó del torbellino oscuro. Estaba sentado a la mesa, su cuaderno de matemáticas abierto, mirándome con esa expresión que ya conocía demasiado bien. Una mezcla de curiosidad y alerta sorda. ¿Estás bien? Abril, desde el sofá giró la cabeza. ¿Es sobre mi fiesta, papá? ¿Mamá te ha dicho qué me va a regalar? Sus ojos brillaban, llenos de la pura dulce anticipación de sus 10 años. Respiré hondo. Sí, cielo. Hablaba con mamá sobre el sábado. Mentí, forzando una sonrisa que sentía como una grieta en el rostro. Pero los regalos son sorpresa, ¿no? No puedo contarte nada. Me acerqué y le acaricié el pelo, suave y rubio como el trigo. Ella sonrió satisfecha y volvió a su mundo animado. El mensaje de Diana resonaba. Ese era el juego sucio. Convertirme en el villano que estropea el cumpleaños de su propia hija si no cumplía. Si no financiaba la felicidad artificial de su nueva familia perfecta. Esa noche, después de acostarlos, me encerré en mi pequeño estudio. Una habitación convertida en trinchera con un escritorio plegable y torres de papeles. Encendí el ordenador. La luz azulada iluminó mi cansancio. Abrí un documento nuevo. Título: Incumplimientos y presiones. Diana M. Caso: Custodia compartida Santi y Abril. Y empecé a documentar, con la frialdad que Miguel me había aconsejado, pero con un nudo de rabia en la garganta. 1 hora después de haber escrito con lujo de detalle lo que venía sucediendo, guardé el documento, lo respaldé en la nube y lo envié a Miguel por correo.
Cada palabra escrita era un granito de arena en un muro que esperaba no tener que usar. Pero Diana y Carlos estaban construyendo su caso. Yo construiría el mío. El sábado llegó, y con ello lo que tendría que enfrentar. Había comprado el regalo para Abril semanas antes. Una cámara instantánea vintage que había visto en una tienda y que sus ojos habían devorado con avidez secreta. Era perfecta para ella. Lo había envuelto con papel de estrellas plateadas. Ahora reposaba sobre la mesa del comedor. Mientras yo esperaba la hora de recoger a los niños en casa de Diana para la mini celebración familiar, antes de que vinieran conmigo todo el fin de semana. Abril saltaba de emoción cuando llegué por ellos. Diana me recibió con una sonrisa tensa, demasiado brillante. Hola, Diego. Pasa. Carlos estaba en el sofá, hojeando el periódico, y me saludó con un gesto de cabeza que pretendía ser neutro, pero que exudaba incomodidad. Lucas y Martina, sentados en el suelo frente a la tele, apenas levantaron la vista. El ambiente estaba cargado, como el aire antes de una tormenta. ¡Papá! ¡Mira! Abril corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Mamá y Carlos me han regalado unos patines de ruedas y un casco rosa. Señaló emocionada hacia un par de patines relucientes cerca del sofá. Eran buenos, bonitos y caros. Carlos sonrió orgulloso. Para que practiques en el parque, dijo. Y mira lo que tienen Lucas y Martina, añadió Diana con una voz dulce que sonó falsa como un billete de 3 euros. Los otros dos niños levantaron sendas cajas. Lucas, un videojuego nuevo. Martina, un set enorme de pinturas. Para que celebren con su hermanita, dijo Diana mirándome fijamente. El mensaje era claro. Mira lo que hacemos nosotros. Lo lógico y justo. Ahora te toca a ti. Abril me tiró de la mano. ¿Y tú, papá? ¿Qué me has traído? Su voz era pura emoción, ajena a la tensión subterránea. Sentí todas las miradas clavadas en mí. Santi a mi lado, callado, mirando el paquete plateado en mis manos. Claro que sí, princesa, dije. Le tendí el paquete. Sus manitas lo arrancaron con la furia alegre de la infancia. El papel voló, y cuando vio la cámara, su grito de alegría llenó la sala. ¡Es la cámara! ¡La que vimos! Papá, gracias. Se abalanzó sobre mí, abrazándome de nuevo. Por un segundo el mundo se redujo a su felicidad pura y radiante. Mi corazón se aferró a ese instante. Pero Diana no iba a dejar que durara, ¿verdad? Es preciosa, Abril, dijo acercándose. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Diego, ¿y para Lucas y Martina? ¿Les trajiste algo? Para que celebren con su hermanita, como nosotros hicimos. Su tono era suave, casi meloso, pero las palabras eran dagas. Abril, con la cámara en las manos, dejó de saltar. Su mirada, confundida, pasó de mí a Diana, luego a Lucas y Martina. Carlos carraspeó. Sí, Diego, pensamos que, ya sabes, en el espíritu del día. El silencio se hizo espeso. Abril miró su cámara, luego a los otros niños con sus regalos nuevos. Una pequeña arruga de confusión apareció en su frente. Santi apretó los puños a su lado. Sentí la rabia hirviente subiéndome por el pecho. Quería gritar. Quería decirles lo cínicos, lo manipuladores que eran. Quería proteger a Abril de esta basura. Pero solo miré a mi hija, viendo cómo la semilla de la duda empezaba a brotar en sus ojos inocentes. Y supe que cualquier explosión la lastimaría más. Tomé aire y dije, Diana, Carlos, el regalo de hoy es para Abril. Es su cumpleaños. Como dije antes, lo que yo decida regalar o dar a mis hijos es asunto mío. Hoy es el cumpleaños de ella y es la festejada. ¿Santi y Abril están listos para irse conmigo? Vamos, soldados. Le tendí la mano a Abril. Ella la cogió, pero su alegría inicial estaba amortiguada. Miró una última vez a Lucas y Martina, luego a su madre. ¿Nos vamos ya, papá? Sí, cielo. Nos vamos. Agarré la mochila de Santi con la otra mano. Diana dio un paso adelante. Su cara había perdido toda pretensión de amabilidad. Diego, esto es mezquino. Estás enseñándole a Abril a ser egoísta, a no compartir. Fue la gota. Me giré, soltando las manos de mis hijos. ¿Egoísta? Mi voz tembló, apenas contenida. Egoísta es usar el cumpleaños de una niña de 10 años para presionar a su padre y sacarle dinero para niños que no son suyos. Egoísta es manipular la situación para sembrar culpa en mis hijos. El único que está pensando en Abril aquí soy yo, tratando de proteger su día especial, de su farsa de familia unida a cualquier costo. Las palabras salieron como un torrente. Santi, Abril, salgan al coche ahora. Los niños salieron rápidamente, asustados por el tono. Me quedé frente a Diana, con Carlos levantándose del sofá a su lado. Te vas a arrepentir de esto, Diego, susurró Diana, sus ojos encendidos de furia fría. Vas a ver lo que es un problema de verdad. Ya lo veo, repliqué, sin apartar la mirada. Lo veo cada vez que mi hija se pregunta por qué su madre no les deja tener algo si no hay para todos ahí. Di media vuelta y salí, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en el pasillo silencioso. En el coche, el ambiente era denso. Abril acariciaba su cámara en silencio, mirando por la ventana. Santi masculló. Mamá no debería haber dicho eso. Que eras egoísta. Es tu cumpleaños, Abril.
Abril no dijo nada, solo apoyó la cabeza contra el cristal. La sombra que habían arrojado sobre su día era real, palpable. El sol de la tarde no lograba calentar el frío que se había instalado en el asiento trasero. Llegamos a mi apartamento. Intenté resucitar la fiesta que mis hijos olvidaran el mal rato. Pedí pizza, puse su película favorita, saqué un pastel de chocolate que había escondido. Abril sonrió, y con un poco de esfuerzo, logró por disfrutar con su hermano su cumpleaños. Cuando finalmente se durmieron, me quedé en el salón a oscuras. El pastel, medio comido, estaba en la mesa. La cámara de Abril, abandonada en el sofá. Miguel me había mandado un mensaje. Documentación recibida. Sólida. Aguanta firme. Ellos están mostrando su juego. Sabía que la guerra no había terminado. Solo había encontrado un nuevo frente. El cumpleaños de mi hija. Abril intentó disfrutar de su cámara, capturando sonrisas forzadas y trozos de pizza. Pero una sombra sutil se había instalado en sus ojos. Santi estaba más callado de lo habitual, sumergido en su libro como si fuera un búnker. Yo sonreía, bromeaba, intentaba ser la roca de siempre, pero por dentro era puro hormigón agrietado. El domingo por la noche, al dejarlos en casa de Diana, la puerta se abrió solo lo justo. Carlos, con expresión de piedra, recibió las mochilas. Diana ni siquiera apareció. «Adiós, papá», murmuró Abril, apretando su cámara contra el pecho antes de desaparecer en el pasillo. Santi me lanzó una última mirada cargada de algo que no era propio de un niño de 12 años. Preocupación. La puerta se cerró con un clic definitivo. El silencio de mi coche de vuelta a casa fue ensordecedor. Llegué al apartamento. Olía a pizza fría y a derrota. Encendí una luz, pero la oscuridad se resistía a irse. Decidí descansar y ya liberarme de toda esa preocupación. Pero al otro día, a despertarme e ir a la cocina fue cuando vi el sobre. Blanco, oficial, con el logotipo de un bufete de abogados que no era el de Miguel. Estaba metido debajo de mi puerta. El corazón se me encogió hasta hacerse un nudo duro y doloroso bajo las costillas. Lo abrí con dedos que apenas sentía. Papel grueso, texto frío, legal, letras negras que saltaban sobre la página como escorpiones. Notificación extrajudicial. De Bufete Legal Moreo y Asociados, representando a Diana M. Para Diego R. Asunto: revisión del régimen de custodia y visitación. Menores Santi R. y Abril R. No pude seguir leyendo de una vez. Las palabras bailaban, se mezclaban. Preocupación fundada sobre el bienestar emocional de los menores. Conducta del progenitor no custodio que genera desequilibrio y conflicto en el núcleo familiar principal. Necesidad de reevaluar la idoneidad del régimen actual. Solicitud de modificación de visitas. Y posible restricción de decisiones sobre actividades y gastos extraordinarios. Búsqueda del interés superior del menor en un entorno estable y libre de fricciones artificiales. Fricciones artificiales. Así llamaban a mi negativa a financiar la nueva familia de Diana. A proteger lo que era de mis hijos. Apoyé la frente contra la pared fría de la cocina. La rabia regresó, pero esta vez era diferente. No era un volcán, era un glaciar pesado, implacable, helado. Habían cruzado la línea. No era solo presión, manipulación o chantaje emocional. Era un ataque frontal. Un intento de usar el sistema para arrebatarme tiempo, decisiones, presencia con mis hijos. Para castigarme por no doblar la rodilla y pagarles darles cosas a los hijos del esposo de Diana. Para convertirme en el visitante de cada 2 o 3 semanas. El cajero automático sin voz. Interés superior del menor. La frase sonaba a burla sangrienta. Llamé a Miguel. Contestó al segundo tono. Diego, lo suponía. ¿Te llegó? Sí, acaba de llegar. Un sobre debajo de la puerta. Es el movimiento esperado, dijo Miguel con su tono profesional, pero con un filo de indignación contenida. Han optado por la vía agresiva. Intentan pintarte como un elemento disruptivo, egoísta, que daña la estabilidad emocional de los niños con su falta de cooperación en su nueva dinámica familiar. Usan tu negativa a regalar a los hijos de Carlos como prueba de tu incapacidad para fomentar la unidad familiar. ¿Unidad familiar? Yo no soy parte de su maldita unidad familiar con Carlos. Estallé. Legalmente no, Diego, pero emocionalmente están intentando construir un caso basado en percepción. En que tu actitud excluyente crea un ambiente tóxico para todos los niños, incluidos los tuyos. Es perverso, pero puede ser efectivo si encuentran un juez o una trabajadora social maleables. ¿Qué hacemos? La pregunta salió como un susurro. Me sentía de pronto muy pequeño, muy solo frente a la maquinaria legal que Diana había puesto en marcha. Contraatacamos, dijo Miguel con firmeza. Con los papeles que me enviaste, con la grabación de Carlos, con los mensajes de Diana, con tu historial impecable de pagos, de participación en la vida escolar, de apoyo constante. Hoy mismo presentamos una contestación enérgica, desmontando sus argumentos y exponiendo su campaña de presión económica y manipulación emocional. Y solicitamos de paso una evaluación psicológica independiente de los niños para determinar el impacto real de esta situación. Si quieren guerra, Diego, les daremos guerra, pero una guerra con pruebas, no con amenazas vacías. Colgué un poco menos hundido, pero con el peso del mundo sobre los hombros. Guerra, papeles, evaluaciones.
Palabras que no tenían cabida en la vida de un padre que solo quería ver reír a sus hijos, sin sombras. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, reuniones con Miguel, firmas, más papeles. Santi y Abril vinieron el fin de semana siguiente. Abril estaba muy tranquila, y Santi preguntó, directo, «Mamá dijo que hay abogados. ¿Van a volver a pelear como antes?» «No, Santi», mentí abrazándolo. «Son solo papeles para que todo esté claro, para que no haya malentendidos». Él asintió, pero no pareció convencido. La inocencia se estaba resquebrajando a marchas forzadas. Noté a mi hija cabizbaja. «Abril, ¿qué pasa? Enséñame cuántas fotos tomaste en la semana». «No tengo fotos, papá». Mamá guardó la cámara. Dijo que, hasta que no tengan otros regalos para Martina y Lucas, no la podré usar. Quedé boquiabierto. Y después la furia inundó mi cuerpo. ¿Cómo se atrevió a quitarle su regalo de cumpleaños? Era increíble que Diana decidiera pasar por sobre el bienestar emocional de nuestra hija por sus ideas ilógicas tomadas en pareja, por sobre otros niños que no eran sus hijos. Mis hijos me contaron que últimamente pasaba eso. Si no todos tenían lo mismo, los demás no podían disfrutar de sus regalos hasta que todos estuvieran parejos. Así me enteré que ropa, juguetes, unas mochilas que había regalado, e incluso sus últimas camisetas estaban confiscadas hasta que los hijos de Carlos tuvieran algo igual. Mis hijos parecían resignados a no tener las cosas que yo compré para ellos, pero yo no. De inmediato informé a Miguel, y eso fue anexado a la carpeta que estábamos armando. Miguel fue rápido. Nuestra contestación fue un masazo documentado. Adjuntamos todo, el audio de Carlos pidiendo dinero para sus hijos, los mensajes de Diana usando el cumpleaños como chantaje, que no dejaran a mis hijos disfrutar de sus pertenencias por sus ideas parentales, declaraciones de la profesora de Santi y Abril elogiando mi implicación todo el tiempo en sus vidas, así como los extractos bancarios mostrando los pagos puntuales y los extras, la descripción detallada del incidente del cumpleaños. Pintamos el cuadro completo. Un padre responsable acosado por una expareja que quería extender los beneficios que teníamos en nuestra familia a su nuevo proyecto familiar. La respuesta de Diana a través de sus abogados fue igual de dura. Negaron la presión, hablaron de malinterpretaciones, insistieron en el clima de desigualdad que yo generaba y en mi rigidez como fuente del conflicto. Pedían que las visitas se redujeran a un fin de semana al mes y sin pernoctar en mi domicilio, y que cualquier gasto extraordinario fuera aprobado por Diana primero. Me quería quitar el derecho de darles cosas a mis hijos. El glaciar de rabia dentro de mí crecía. Querían quitarme las noches. Querían controlar hasta el último detalle. Querían convertirme en un espectro en la vida de mis hijos. Y entonces llegó la siguiente bomba. No fue un sobre. Fue una llamada telefónica de un número desconocido. ¿Bueno? ¿Diego Rivas? Sí. ¿Quién es? Le habla Laura Jiménez, trabajadora social del juzgado de familia número 5. Tengo asignado el expediente de revisión de custodia de sus hijos Santi y Abril Rivas. Necesito concertar una visita para evaluar el entorno familiar en su domicilio. ¿Qué tal el próximo miércoles a las 5 de la tarde? El suelo desapareció bajo mis pies. La evaluación era real. Una desconocida iba a entrar en mi santuario. El miércoles, atiné a decir, mi mente corriendo a 1000 por hora. El apartamento estaba limpio, pero era pequeño. ¿Parecería suficiente? ¿Los niños dirían algo? ¿Qué preguntaría? Sí, el miércoles. ¿Le viene bien? Es obligatoria. Su tono era profesional, neutro, pero cada palabra pesaba como plomo. Sí, claro. A las 5. Colgué. Me quedé mirando las fotos de Santi y Abril en la repisa. Ellos sonreían, libres, felices, en una playa el verano pasado. Antes de Carlos, antes de las camisetas, antes de la guerra. Ahora sus sonrisas dependían en parte del informe de una mujer a la que nunca había visto, del relato que Diana y Carlos hubieran construido, de mi capacidad para demostrar, en 2 horas de visita, que aquel pequeño apartamento, con sus muebles viejos y sus paredes llenas de dibujos, era un hogar. La amenaza de Diana en el umbral de su resonó en mi cabeza como un eco venenoso durante todo el fin de semana con los niños. Abril intentó disfrutar de una cámara más sencilla que le compré y que iba a dejar en la casa. Ella, capturando sonrisas forzadas y trozos de pizza, pero una sombra sutil se había instalado en sus ojos. Santi estaba más callado de lo habitual, sumergido en su libro. Yo sonreía, bromeaba, intentaba ser la roca de siempre, pero por dentro era puro hormigón agrietado. El domingo por la noche, al dejarlos en casa de Diana, la puerta se abrió solo lo justo. Carlos, con expresión de piedra, recibió las mochilas. Diana ni siquiera apareció. «Adiós, papá», murmuró Abril. Me dio un fuerte abrazo antes de desaparecer en el pasillo. Santi me lanzó una última mirada, cargada de algo que no era propio de un niño de 12 años. Preocupación. El silencio de mi coche de vuelta a casa fue ensordecedor. Sin embargo, ahí tomé una decisión definitiva. Así que al llegar a casa, me comuniqué de inmediato con Miguel. Quiero pedir la custodia total de mis hijos. Voy a alegar una convivencia tóxica que los está dañando, su salud mental y emocional por cómo los están tratando. Miguel silbó bajito. Es un movimiento agresivo, Diego.
Arriesgado. Tendremos que demostrar que el entorno con Diana es perjudicial, no solo incómodo. ¿Estás preparado para esto? ¿Para lo que pueda salir? Lo estoy, dije, sin un ápice de duda. Por ellos, Miguel. Por sus noches tranquilas. Por su derecho a tener un padre presente sin que su madre los use como moneda de cambio. Y porque tengan a su disposición todo lo que se les da. Estoy listo para la guerra. Entonces guerra será, respondió Miguel. Y en su tono se oía el filo del estratega. Prepara el apartamento. Voy a solicitar una evaluación psicológica urgente e independiente de los niños y una visita domiciliaria comparativa. A tu casa y a la de Diana. Y Diego, guarda ese sobre. Es el mejor regalo que nos han hecho. Muestra exactamente sus intenciones. Reducir tu paternidad a migajas. Los días siguientes fueron un huracán. Miguel se movió como un rayo. Presentamos una demanda de modificación de medidas radical. Custodia exclusiva para mí. Régimen de visitas muy definido y supervisado inicialmente para Diana. Y la obligación de que ella abonara una pensión de alimentos proporcional. Nuestra documentación era un muro de acero. Pruebas digitales, declaraciones juradas, incluso un informe de la orientadora del colegio, que conocía a los niños, y había notado la confusión en Santi y Abril en las últimas semanas. La respuesta de Diana, a través de sus abogados, fue histérica. El juez, un hombre de pelo cano y mirada agotada pero penetrante, ordenó las evaluaciones psicológicas y las visitas domiciliarias. La trabajadora social, Laura Jiménez, llegó a mi apartamento un miércoles a las 5. Era una mujer joven, de gesto serio pero no hostil. Mi pequeño santuario olía a limpio y a galletas recién horneadas. Ayuda de mi hermana, Abril y Santi, advertidos de que una señora vendría a hablar con nosotros, pero sin detalles alarmantes. Estaban nerviosos pero colaboradores. Hablamos. Les mostré sus cuartos, llenos de sus cosas, sus dibujos pegados en la nevera, el álbum de fotos de nuestras vacaciones. Les dejé hablar solos con ella. Después, ella me preguntó sobre mi trabajo, mi rutina, mi relación con los niños. Fui honesto. El cansancio, el esfuerzo, pero, sobre todo, el amor inmenso, la prioridad absoluta que eran ellos. Mi vida gira en torno a poder darles estabilidad y cariño, dije, y lo sentí hasta en los huesos. La visita a casa de Diana, según me contó Miguel, ya que pudo acceder al informe, fue diferente. Aparentemente limpia y ordenada, sí. Pero la trabajadora social notó la tensión palpable entre Diana y Carlos, la frialdad hacia mí en su relato, y sobre todo, captó la incomodidad de los niños cuando se habló de equidad y regalos. Santi, según el informe, se cerró en banda cuando preguntaron sobre el cumpleaños. Abril lloró al hablar de no querer que mamá y papá se enfaden por ella. Laura Jiménez también observó la dinámica con Lucas y Martina. Una coexistencia forzada sin verdadera integración fraternal. Y una cierta expectativa de compensación en ellos que resultaba poco saludable. La evaluación psicológica de los niños fue la pieza clave. El informe fue demoledor para Diana. Hablaba de confusión emocional inducida, presión por parte de la madre para asumir roles y lealtades inapropiados para su edad, y clara ansiedad asociada al entorno del hogar materno en las últimas semanas. En cambio, en mi entorno, aunque reconocían el estrés del conflicto, los niños mostraban apego seguro, comunicación abierta y un sentimiento claro de prioridad y protección por mi parte. La audiencia final fue corta y tensa. Diana, pálida y con los ojos inyectados en sangre, me miró con un odio que casi sentía de forma física. Carlos a su lado parecía un espectro incómodo. El juez leyó los informes, escuchó los argumentos concisos de Miguel, que se centraron en el bienestar emocional probadamente dañado de los niños en casa de Diana, y los intentos desesperados de la abogada de Diana por desacreditar las pruebas. Entonces el juez habló. Su voz tranquila, pero cargada de una autoridad que llenó la sala, cortó cualquier esperanza de Diana. Señora, el sistema de familia no es un instrumento para satisfacer caprichos de equidad malentendida, ni para extorsionar económicamente al otro progenitor. Menos aún, para crear conflictos de lealtades en los menores. Las pruebas son abrumadoras. Usted ha generado un entorno tóxico para sus hijos, Santi y Abril, priorizando su nueva estructura familiar y utilizando a los menores como moneda de presión contra su padre. La exigencia de que el señor financie o regale a los hijos de su nuevo esposo es no solo carente de base legal, sino éticamente reprobable y emocionalmente abusiva para sus propios hijos. Hizo una pausa, mirando directamente a Diana, que había palidecido aún más. El informe psicológico y el social son claros. Los menores sufren ansiedad y confusión en su domicilio actual. Por el contrario, en el domicilio paterno, a pesar de ser más modesto, encuentran estabilidad, comunicación y una prioridad absoluta que es esencial para su desarrollo sano. Golpeó el martillo, un sonido seco que resonó como un trueno en el silencio absoluto de la sala. Por todo ello, acuerdo, se modifican las medidas vigentes. Se otorga la custodia exclusiva de los menores a su padre, el señor Diego Rivas. La madre, Diana Mallorca, tendrá un régimen de visitas de fines de semana alternos. Esto es de viernes después del colegio a domingo a las 8 de la noche y la mitad de las vacaciones escolares. Todas las visitas serán supervisadas inicialmente por un punto de encuentro familiar,
hasta que un nuevo informe psicológico determine la estabilidad emocional de los menores en contacto con la madre. La pensión de alimentos será fijada a cargo de la madre, Diana Mallorca, en proporción a sus ingresos. Se prohíbe terminantemente a la madre y a su nuevo esposo realizar cualquier comentario despectivo sobre el padre o inducir sentimientos de culpa o conflicto de lealtades en los menores. Costas a cargo de la demandada. El mundo se detuvo. Diana soltó un grito ahogado, un sonido entre la rabia y la desesperación. Carlos la agarró del brazo, murmurando algo. Yo no los veía. Solo sentía las lágrimas calientes que me quemaban los ojos. No eran de alegría. Eran de un alivio tan profundo que me dejó sin aire. Miguel me dio un fuerte apretón en el hombro. Lo conseguiste, Diego. Son tuyos. Son libres. Al recoger a Santi y Abril ese mismo día, en presencia de una trabajadora del punto de encuentro, no dije mucho. Solo los abracé con una fuerza que los sorprendió. Abril miró las maletas que Diana, con los ojos rojos, y evitando mi mirada, les había preparado. ¿Nos vamos a vivir contigo, papá? ¿Para siempre?, preguntó Abril, su voz un hilo de esperanza. Sí, cariño, para siempre. A nuestra casa, respondí mirando también a Santi. Su expresión por primera vez en semanas pareció aliviarse de un peso enorme. Asintió casi imperceptiblemente y cogió su mochila. Esa noche, en mi pequeño apartamento, con sus camas ahora permanentes en sus habitaciones, el silencio era diferente. No era vacío, era paz, era hogar. Santi se quedó dormido leyendo en el sofá. Abril, acurrucada a mi lado, susurró antes de dormirse. Me gusta vivir aquí, papá. No hay gritos. La guerra había terminado. El costo había sido alto. Cicatrices en todos. Un puente quemado con Diana. La inocencia de mis hijos tocada. Pero al recostarme en el sofá, viéndolos dormir en su casa, supe que cada batalla había valido la pena. Las primeras semanas fueron un torbellino de alivio y ansiedad. Santi se despertaba preguntando: «Hoy nos quedamos aquí, papá». Y Abril capturaba cada rincón con su cámara, como atestiguando que este hogar era real. Pero en los detalles florecía la paz. Mañanas con tortitas quemadas y risas por los chistes de Santi. Fotos de Abril en las paredes y mi lucha con el grifo. El desorden de Santi. Las visitas supervisadas con Diana eran tensas. En aquel lugar estéril, ella sonreía forzada. Santi respondía con monosílabos. Abril mostraba fotos, pero ocultaba nuestra alegría. Yo observaba con rabia y pena, pero aliviado cuando ellos, al salir, respiraban aliviados. Un sábado lluvioso, Santi dejó su libro. ¿Podemos saltarnos una visita? Quiero quedarme aquí, contigo. Abril asintió. Aquí no hay ruidos raros. Es un puente necesario, dije abrazándolos. Pero esta es su casa. ¿Pizza? ¿Y peli de miedo?, pidió Abril, cambiando de tema. Asentí, riendo relajado por primera vez en días. El verano trajo picnics en casa y un viaje a la playa. En una foto borrosa, Santi y yo cargábamos a Abril riendo frente al mar. Nuestro trofeo. Meses después llegó el sobre del juzgado levantando la supervisión. Diana ya podría ver a los niños en su casa, sin supervisión. Diana recogió a los niños ese viernes. Abril le dio un abrazo natural y Santi dijo: «Hasta el domingo, papá». Lo dijo sin rigidez, fluían más. «Cuídalos», le dije a ella. «Siempre», respondió como solía responder yo cuando iba por ellos a su casa. Diana parecía más resignada a cómo habían pasado las cosas. Tal vez también necesitaba espacio para ver el cuadro a perspectiva. El tiempo dirá qué pasará con nuestra familia. Pero por ahora mis hijos están a mi cuidado. El domingo, cuando regresaron, Abril disparó su cámara. Clic sonó. La foto salió un poco movida como siempre. Santi medio borroso, mi expresión ridícula mientras sacaba la lengua, y Abril con los ojos cerrados de tanto reír. Pero capturó algo esencial, la risa. La risa fácil, despreocupada, que llenaba las paredes de nuestro pequeño apartamento. Mientras guardaba la foto en su álbum, Abril suspiró, contenta. «Mañana, ¿podemos ir al parque a montar en bici, papá?» Los tres, confirmé, pasando un brazo por los hombros de Santi, que ya había vuelto a su libro, pero con una pequeña sonrisa en los labios. Siempre los tres. Miré a mis hijos, Santi más alto cada día, su melena rebelde ahora un poco más domada, sus ojos perdidos en mundos de fantasía, pero anclados, por fin, en la realidad segura de su hogar. Abril, con sus trenzas deshechas y manchas de pintura en los dedos, construyendo mundos de color y luz con su cámara y su imaginación, sin sombras que las apaguen. La custodia total no había sido el final del camino, como temía al principio. Había sido la llave que abrió la puerta a esto, a las mañanas desordenadas, a las discusiones por el mando de la tele, a los problemas de matemáticas que no entendíamos, a los mocos y las risas, a los «te quiero», dichos al salir de casa y al acostarse. Y bueno, a todos ustedes. Gracias a todos por seguir esta historia tan personal. Fue durísimo, pero hoy, viendo reír a mis hijos reír sin reservas, sé que cada batalla valió la pena. Para los que estén pasando por algo similar, documenten todo, busquen un buen abogado y luchen como leones. Sus hijos son lo único que importa. La luz al final del túnel existe. Un abrazo fuerte. Espero no volver a escribir más por aquí.